Buenos días a todos los hermanos que van a escuchar esta enseñanza que empezamos este 2021, que declaramos como iglesia que es el año como ninguno. Y le he pedido al Espíritu Santo que Él me ayude, porque sin Él yo no lo puedo hacer. Y en oración me he preparado, he estudiado su palabra, pero sujetándome al Espíritu Santo, yo entrego la palabra hoy. Y creo que orando vamos a decirlo juntos: Espíritu Santo, te reconocemos como la persona de la deidad que envió Dios a mi vida cuando Jesús resucitó y recibió la promesa del Padre y vino a la tierra sobre los discípulos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, reconocemos que eres el Espíritu de poder y que me guías a mí a hacer lo que no puedo hacer yo, porque esta palabra la guardo para usar tu poder en cualquier situación. Y tu poder me permite atravesar esta pandemia y cualquier situación que se me presente hoy. La atravieso contigo y paso por encima de todo lo que está aquí en la tierra para dañar mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te recibo, recibo tu palabra, Señor, y la guardaré en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. La lección que empezamos para este año, ahora para empezar el año, es avivándote para el avivamiento. Cuando tú corres esta carrera que tienes que correr este año, tienes que asegurarte que tu espíritu está llenito de la palabra del Señor. Porque tú recibiste algo que no tienen los que no han nacido de nuevo. Y vamos a ir a Juan. Es una escritura que tú te la sabes de memoria, yo sé, pero ¿por qué quiere el Señor que la veamos otra vez hoy? Juan 3:16. Y pueden empezar a leer. Vamos a empezar a leerla así como estamos aquí los hermanos. Está Christoph, empieza él, que es la persona que me ayuda con esta parte de transmitir. Está mi hermana Mirtita, está la hermana Michelle y mi hermana Tere, aquí también mi hija, para ayudarnos a todos a llevar a cabo lo que vamos a leer. Entonces, Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que en él cree no se pierda. ¿Qué es lo que va a hacer no perderte? Recibir la vida eterna. Amén. Y la vida eterna, ¿dónde está? En Jesús, en el Hijo de Dios. Cuando tú recibiste vida eterna, tú recibiste una vida, no es que todos van a vivir para siempre, pero la vida que tú recibes es la vida abundante que trajo Jesús, es una vida que no tiene muerte. La muerte física o el cambio de tu cuerpo lo vamos a tener todos los cristianos. Si no viene Jesús antes, tú vas a ser trasladado, porque este cuerpo es por un tiempo, es temporal. Él tiene para nosotros después, en el día de la resurrección, un cuerpo físico, pero eterno. Pero en el intertanto tú no vas a quedar flotando sin nada. Hay moradas que tiene en el cielo el Señor para ti, cuando vas al cielo, para vivir en un templo, en una casa que es hecha por Dios. Y esa casa que está hecha por Dios no es solamente una morada preciosa, una casa linda donde tú vas a estar con toda la familia de Dios, sino también para ti, tu espíritu va a estar glorificado con el Señor en el cielo, hasta que Él vuelva por su iglesia aquí en la tierra, si es que nos vamos antes, porque ahora nosotros nadie sabe cuándo viene Jesús por su iglesia. Pero lo importante es estar preparado, es estar avivado. Y lo que estamos viendo nosotros es la palabra del Señor que habla de avivamiento.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Pablo era como un papá espiritual para el Timoteo, que estaba preparándose como joven para ser pastor. Y vamos a ver primero lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Él era papá para él en el ministerio. Yo siempre tengo a alguien sobre mí. Tengo en este momento al pastor Mark y la pastora Ronda. Cualquier cosa yo recurro a ellos y ellos siempre están para mí. Y tengo mis pastores también aquí en Chile, que son amigos míos, que si necesito alguna ayuda me ayudan. Y aquí tengo en la iglesia varones de Dios que ha traído el Señor, como mi hermano Cristo. Tengo mi hermano Marco que me ayuda también. Y tengo otros hermanos que oran y me ayudan en la parte del varón. Yo trabajo con el cuerpo de Cristo y sujeta a un pastor. Entonces aquí 2 de Timoteo 1:6 dice así, y lo va a leer Christoph. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Avives este fuego que es un don de Dios que está en ti, por la imposición de las manos. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 1 y vamos a leer ahora del 3 al 10. ¿Por qué hablamos de vida eterna? Lo que tienes tú, a diferencia de otros, es una clase de vida que se perdió en el huerto del Edén. Esa vida se perdió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y todos nosotros nacemos con esa herencia. El hombre fue creado por Dios, pero mientras es pequeño, le pertenece a Dios hasta que entra al hombre el poder escoger entre el pecado y no, que conoce el pecado. Y eso se calcula más o menos por lo que nos enseñaron a nosotros. Llega un momento, los niños ahora no sé, están tan despiertos, pero cuando nos enseñaron a nosotros decía más o menos a los 5 años. El niño ya empieza a saber que esto está mal. Yo recuerdo perfectamente bien de chica, me acuerdo que cuando yo sabía que algo estaba mal y yo lo hacía, yo tenía una conciencia. Me recuerdo perfectamente bien que había una niña que me caía pésimo, y esa niña porque me hacía zancadillas y cosas, y yo una vez me quise vengar de ella, y sentí en mi corazón de niña que yo estaba haciendo mal, porque me pidió que le echara vuelo en el columpio y le eché vuelo con rabia para que se volara. Entonces, cuando hice eso, yo era chica, tenía como, estaba recién en kindergarten, sí, era chica. Y cuando le hice eso me di cuenta, y me di cuenta que eso estaba mal. Todos tenemos una conciencia, todos sabemos lo que está bien y mal, pero el pecado entra a tu vida cuando ya tú eres mayor y todos pecamos. Y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero Dios, que es bueno, nos reconcilió con Cristo. Eso es lo importante. Y ahora tú naciste de nuevo. Y cuando recibiste la vida eterna, recibiste de vuelta esa vida que Adán perdió. Y aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos que avivar? Si tú recibiste esa vida eterna, tengo que avivar esa parte mía, llenar mi corazón de nuevo con el Espíritu Santo, llenar esa parte de mi alma, que es la que me falla a mí y te falla a ti. Porque el alma es la parte de tu mente. Lo que tengo que renovar con la palabra es mi mente, y mi espíritu mantenerlo llenito y avivado orando en el Espíritu Santo. Escuché algo muy bueno esta mañana que dijo Keith Moore, que el Señor le había dicho a él una vez que él quería buscar algo y él estaba buscándolo, y el Señor le recordó que no lo siguiera buscando con su mente, porque él razonaba, debe estar aquí, debe estar acá, debe estar acá. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo fue enviado para guiarte a toda la verdad. Eres un hijo de Dios y eres guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, comunión quiere decir tienes una unión común. Tú le hablas al Espíritu Santo porque es la persona que envió Jesús. Y cuando hablas con el Espíritu Santo estás hablando directamente con Jesús, porque Él lo viene a glorificar. A través tuyo, Él está escuchando el Espíritu Santo y todo se lo está entregando a Jesús.
Entonces tú estás teniendo comunión y al tener comunión con el Espíritu, tienes comunión con Jesús y tienes comunión a través de Jesús con su Padre, que es el mismo Padre tuyo. Entonces cuando tú buscas la verdad y te llenas de la palabra para buscar al Señor y estás buscando de estar con Él en comunión con el Espíritu Santo, tú quieres eso, llenar tu corazón con esa palabra que contiene vida eterna. Y Dios le dijo a Keith Moore, no sigas buscando donde no está. Y a mí me pasó delante. ¿Y por qué me hizo Dios recordar esto que había enseñado Keith Moore? Porque yo estaba buscando algo que se me perdió. Y lo buscaba por un lado y por otro, que era algo importante para mí que tenía que ponerme, que es algo que me dijo el doctor que me echara en mi piel. Entonces estaba buscando algo que es protección contra el sol, que es una protección que no me daña. Y esa parte estaba buscando, pero no estaba donde yo la había dejado. Y la buscaba y la buscaba y la buscaba. Y el Señor me dijo, no está ahí. Y me di cuenta por qué no había orado en el Espíritu primero. ¿Qué haces cuando se te pierde algo? Recomendación, ora en lengua. Y empecé a orar en el Espíritu, porque cuando oro en lengua, mi espíritu, por la ayuda del Espíritu Santo, empieza a avivar mi hombre interior. Empieza a tomar preeminencia mi espíritu sobre mi mente, sobre lo que de ahí no está. Si ahí no está, y la había mirado 3 veces, ¿te pasa? No, si yo la dejé aquí. Y voy de vuelta y no está. Y el Señor me dijo, sí, no está. Y me acordé de Keith Moore. Y dije, sí, ¿para qué buscar con mi mente si en mi mente no está? ¿Dónde está en la ayuda? En mi corazón. Oré en el Espíritu y de repente pongo la mano en algo que no había mirado y ya no me dijo ninguna voz, nada, sino que corrí algo y ahí estaba, detrás de lo que corrí. Sí, fue así de instantáneo después que oré en el Espíritu. Porque lo que tú tienes no es algo que tú razonas acá. Es algo que viene de acá cuando tú avivas tu hombre interior. Entonces, 1 de Timoteo 3, vamos a empezar a leer, le tocaba leer a la Tere. 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 1:3, perdón, 1:3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pero el versículo 3, negra. 1 de Timoteo 1:3. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Ah? En la segunda de Timoteo, perdón, me equivoqué. Perdonen, hermanos, lo tenía anotado mal. Así que aquí lo va a leer bien la Tere. Perdón, Tere, y perdón, hermanos. Ya. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y el versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El 5, mestita. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Christoph. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 7, Tere. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el 10 para terminar. Pero que ahora ha sido manifestar por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él sacó a luz, ¿qué cosa? La vida. La vida y la inmortalidad Por el Evangelio. por las buenas nuevas Amén. del Evangelio.
¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Que de tal manera te amó Dios a ti y a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que en Él creas y no te pierdas, mas tengas vida eterna. Esa vida eterna, esa clase de vida de Dios, es la que trae inmortalidad a ti para estar reunido con Dios por una eternidad. Hay que nacer de nuevo, porque lo que va a cambiar al hombre no es su manera de tratar de meter otra filosofía, otra cosa, con más cosas en la cabeza. Lo que va a cambiar al hombre es cambiar su espíritu por el espíritu del Dios vivo que puede vivir en ti. No ese espíritu de rebeldía, no ese espíritu de contrario a la verdad, espíritu de engaño y de mentira, que te hizo a ti con una religión tratar de obtener algo que no viene de acá, que tenía que venir de tu interior. Mucho se ha dicho acerca de Pablo, quien puso manos a este joven para impartirle a Timoteo el don del ministerio en ese tiempo. Estudiando las Escrituras acerca de la vida de Timoteo, podemos expandir nuestra visión para ver este poder que depositó Dios en él cuando oró Pablo y que depositó en nosotros, en todos nosotros. Vamos a mirar los dones que en Timoteo necesitaba avivar y examinaremos lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, ¿qué pasa en tu vida cuando tú estás no lleno del Espíritu? Cuando tú estás corriendo tu carrera. Todos tenemos una carrera que correr, ¿no es cierto? Esa la conocemos todos. Esa carrera está en Hebreos 12, donde Dios habla que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera y es una carrera de fe la que tenemos que correr. Y la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Y si yo estoy corriendo mi carrera con mis propias fuerzas, no tengo la palabra de Dios en este pozo que debo llenar yo con la palabra de vida, que es la palabra de Dios, llenarme constantemente, orar en el Espíritu. Esas partes son siempre las cosas que como persona tengo que hacer. ¿Cuándo indica mi vida que yo estoy corriendo vacío? Primero que nada, yo anoté cuando yo estoy corriendo con mis sentimientos. Cuando estoy corriendo mirando el problema y no la palabra. Tengo una visión diferente, porque cuando yo miro la palabra, Dios me enfoca. Y luego, cuando me empiezo a desanimar, cuando me desanimo, tengo que llenarme. Son 3 indicaciones que te van a ayudar a ti a ver que estás necesitando llenarte. ¿Qué te llamó a Dios a hacer a ti? Que tú lo dejaste como cuando uno tiene en la mesita al lado, para después. ¿Qué te está llamando a Dios a hacer ahora, en este momento? Que tú en vez de hacerlo, estás dejando aquí para después. ¿Qué es lo que está diciéndome el Señor a mí? Que ore, y es lo que estoy dando prioridad. Ora, me está diciendo el Señor, alábame, y nos está diciendo a toda la iglesia, estás alabándome al despertar, empiezas dándome gracias al amanecer. Me recordé cuando yo nací de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tienes eso de como un niño, porque hay que ser como un niño para nacer de nuevo. Si te hablan del Señor, es tanto tu búsqueda de Dios, que tienes hambre, y cuando encuentras la verdad, lo único que quieres es esa leche no adulterada de la palabra de Dios. Y empiezas a correr a la palabra para como un niño. Tú has tenido bebés si eres mujer que tiene hijos. Yo tenía hijos mamones. Y tú tenías que estar corriendo a cada rato
porque lloraba el hijo y lo ponía ahí. Si eres mujer, sabe, y tú le tienes que dar al niño la leche, y es la leche de la mamá la que el niño anhela. Que le sea un hijo de Dios, la leche espiritual. ¿Por qué Pablo habla? ¿Por qué Pedro habla de la palabra de Dios como la leche no adulterada? De la palabra de Dios, porque hay otra leche que es adulterada. La leche que es adulterada es la leche que tiene contaminación de orgullo, tiene contaminación de querer hacer lo tuyo, tiene contaminación de tú, lleno de tu conocimiento, querer impresionar. Tiene otra cosa y no está siguiendo de tu corazón a ese que conoce la pura palabra para dar de beber a otro una leche no adulterada, porque la otra la van a escupir. De hecho, yo tuve un sueño, porque Dios habla diferente al hombre. Dios no es religioso. Yo estaba nuevita en el ministerio, estaba empezando mi ministerio y tenía tanta persecución en ese tiempo que empecé a tratar de enseñarle a la gente, no con lo que me decía, porque cuando yo hablo por el Espíritu la gente a veces se choquea y dice, no, y empiezan los que son inmaduros y yo, bueno, estaba mirando a la gente. Primero que nada, el Señor me enseñó a no mirarlo. Todos estamos en una escuela. Esta vida. Con lo que me tocó a mí, me habló así, te lo voy a compartir. Yo empecé a tratar de agradarlo. Y estaba entregando lo que ellos querían escuchar. Y tuve un sueño, porque Dios me hablaba en sueños. A veces me habla en sueños. Otras veces, muy pocas veces lo ha hecho. Son pocos sueños, pero me cambia así. Otras veces, generalmente, por lo que me habla la palabra, yo lo busco aquí, porque eso me enseñó a mí, mi pastor. Búscalo en la palabra. Y esa noche me dormí, pero era tanto el amor de Dios por la gente que me quería corregir, porque tengo una cosa que entregar y no tengo nada más. Yo no tengo lo tuyo. Yo hago lo que me dice y lo obedezco a Él, porque a Él voy a llegar un día y a Él le tengo que responder. Y de sueño que yo estaba joven y tenía en mis brazos un hijo. No vi cuál de mi hijo era, pero le estaba dando de mamar. Y después lo cambiaba al otro lado. Y cuando lo cambiaba al otro lado, la guagua empezaba a escupir. Y era porque yo me había puesto perfume. Y el Señor, bueno, en el sueño, yo entendía, le puse perfume. Y por eso el bebé escupía. Y el Señor, me desperté y me habló al corazón. Le dije, Señor, qué feo mi sueño, no me gusta, ¿cómo lo voy a decir? Es para que nunca más perfumes tu mensaje. Entrégalo como lo doy yo. Los que no pueden tragarlo todavía, déjalo. Yo voy a hacer que un día lo entiendan. Da la palabra. Y me llegó a esa escritura que está en Pedro. Christopher a lo mejor sabe dónde está, porque él está en Primera de Pedro, me parece, sí. En capítulo 1. Sí. Y vamos a verla entonces. Por ahí. Entonces la vamos a encontrar, la estamos buscando para que la tengas tú también. Dice la palabra aquí, gracias Señor, la leche 23. No, la leche no. No. Perdón hermano, la vamos a encontrar, pero en todo caso está en uno de los Pedro y la vamos a encontrar después porque no es mi mensaje. Entonces la leche no adulterada de la palabra. Dos. Ahí la encontró el hermano Christopher, y él la va a leer, léala fuerte. Desear como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces estaba en... Primera de Timoteo 2.2. No, Primera de Pedro. Pedro. Sí, 2. Ahí la tenemos bien entre todos. Primera de Pedro 2.2. Bueno, lo importante, yo le quise transmitir algo para dejarle claro, y no soy religiosa, y para mí esta parte es importante entender que un bebé necesita la leche de su madre, y cuando uno le puede dar, gloria a Dios. Y el Señor estaba diciendo y comparando, Dios es así.
Dios no compara con cosas porque la mente de Dios es limpia. No está pensando malicia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Algo que es natural y hermoso, amamantar tu hijo. Y él me habló con eso, porque Dios es así. Y a mí me corrigió así. Y si te sirve, que te sirva. Y si me quieres apagar por eso, chao. Ahora vamos a continuar. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, porque estamos entrando en un tiempo que tenemos que ser reales. Amén. Amén. Te amo igual, te amo igual. Y si tú no me amas, te voy a seguir amando. Y vamos a ver el capítulo entonces siguiente, de cómo avivarnos en la fe real, ¿ya? Esto lo estoy haciendo de una enseñanza que recibí de Kenneth Copeland. Yo doy gracias a Dios por ellos, que son personas que tienen revelación en cosas que me han ayudado mucho a mí. Aunque no es mi pastor, es un mentor que yo recurro siempre cuando necesito fortalecer mi fe. Está en 2 de Timoteo 1:5, la que vamos a leer ahora. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Diga conmigo, fe no fingida. Fe no fingida. Entonces aquí el apóstol, que era el papá espiritual para ayudar a Timoteo a levantar esta iglesia, le está diciendo y mencionando la fe y recordándole que él tenía una fe, que él había escuchado y visto en su madre y en su abuela. Qué importante, mujer, eres tú en este tiempo, porque sí, los hombres tienen una parte importantísima en el hogar. Las personas que no tienen en su casa la presencia del esposo o de un papá, anhelan eso porque uno necesita del hombre también esa parte que le da Dios a él. Y con respecto a la mujer, uno siempre sabe, yo no soy mi esposo, pero si yo tengo mi esposo, yo me sujeto a mi esposo. No me sujeto a los hombres, me sujeto a mi esposo. Al que me sujeto ahora es a Dios, al Espíritu Santo. Y honro los llamados de cada hombre y de cada mujer. Y sirvo en la iglesia y los considero porque tienen cosas que no tengo yo. Pero si Dios me llamó a hacer esto y está ayudando a la gente, yo no miro mi condición de mujer, miro al Señor. Y lo demás, los que vienen enviados por el Señor, hacen una parte que no tengo yo. Pero eso no quiere decir que yo no esté completa en Cristo. Y hago lo que tengo que hacer. Una fe real viene de Dios. Efesios 2:8. Y le toca leer a la Michelle. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Aquí es claro, por las escrituras, que esta fe que Dios nos da es la misma clase de fe que tú recibiste para ser salvo. Es la fe con la que opera Dios. Esta fe verdadera es la que da por gracia. Tú eres salvo por gracia, por medio de la fe. Esta fe es la fe de Dios. Esto puede hacer que tú te preguntes. Y como a mí me pasó, dice Kenneth Copeland, un hombre saltó sobre mí diciéndome, Dios no tiene fe. ¿No tiene?, le pregunté yo. No, me dijo. Él es el objeto de nuestra fe. Él no tiene fe. ¿De dónde saqué la fe que tengo yo?, le dijo Kenneth Copeland. Si yo no tengo esta fe de Dios, no la quiero. El hombre dijo, Dios tiene fe para dar, pero Él no usa la fe.
Tal vez el hombre era tan educado que hacía las cosas diferentes que yo no podía entender. Pero yo no podía entender lo que él me dijo. Además, yo ya había recibido. Él llegó tarde para sacarme de lo que yo había recibido. Yo estaba usando la fe que Dios me dio a mí. ¿Estás usando la fe que Dios te ha dado a ti? ¿Estás usando una fe que mueve montañas? La que nos enseñó Jesús, y la conocemos todos en nuestra iglesia, porque la enseñamos también, y es la que uso yo, y es la que usas tú. Marcos 11, 22. ¿Y le toca leer? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. El 23, Michelle. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La siguiente, Tere. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el siguiente. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguna, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar. Esto lo está diciendo, es parte de la fe de Dios. ¿Por qué? Porque la fe obra por amor. Y cuando usted no perdona, se sale del amor y su fe no le puede ayudar, porque usted está haciendo cosas que no están acompañadas con Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y lo perdonó a usted, usted sabe muy bien lo que dice su palabra, que perdones como Él te ha perdonado a ti. En Cristo Jesús te perdonó. Él tomó tu pecado, te perdonó. Tú no tienes que tomar el pecado de otro, pero ¿cómo lo puedes hacer? Perdonar como Dios te perdonó a ti. ¿Cómo perdona uno? Como perdonó Dios. Esto me ayudó a mí, una enseñanza de mi pastor, el pastor Henry Weber. Mi primer pastor cuando yo recién me convertí, que fue, y sigue siendo, desde lejos, porque está muy lejos de mí, seguimos y yo sigo sometida a sus enseñanzas porque no me salgo de los que fueron mis padres espirituales también como papá para mí. Me enseñaron, me dieron la leche no adulterada de su palabra. Y él me enseñó a mí cómo amar con fe. Cuando yo critiqué a alguien porque era nueva y yo estaba sirviendo en la iglesia y le fui a decir algo y me dijo, y me miró. Yo le estaba diciendo, supuesto que hizo tal persona, y él me miró. Y me dijo, vamos a la palabra del Señor y vamos a ir juntos. Vamos a Filipenses. Aquí hay alguna enseñanza tan buena en esta Filipenses, capítulo 1. Y antes de leer y antes que me diga el que sabe, le voy a decir yo lo que quiero leer. Así que vamos allá juntitos, no nos apuremos, no nos estresemos, porque cuando uno está con Dios no está de esa manera, ahí estáis solo. Cuando yo estoy con Dios, estoy tranquila, porque no soy perfecta, pero Él me está guiando y yo lo escucho, porque el Dios que conozco yo está en mi corazón y no quiere avergonzarme. Me puedo equivocar en algo, como todo, pero Él no me avergüenza. Él siempre me ayuda a tomar un lugar donde yo puedo ayudar. Así que Filipenses capítulo 1, Pablo empieza a orar de una manera que me habló el Señor para mostrarte esta fe de Dios que tienes tú y cómo Dios hace las cosas por fe. Esta fe de Dios. Aquí dice en el versículo
3 de Filipenses 1. Y le voy a pedir que lo lea a quien le tocaba. ¿Sí? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Paula, para. ¿Orando cómo? El gozo. ¿De dónde viene el gozo? De Dios. No es la alegría por el chiste que te contaron, que te reís por el doble sentido, no. Este gozo es un estado del corazón, que puede estar pasando la situación más difícil, pero gozándose, porque sabe, en el corazón hay algo que dio Dios. Es una fuerza espiritual el gozo. Y cuando tú oras con gozo, y ¿sabes cómo me lo enseñó el Señor? Así como me enseñó lo de la leche, porque así me enseña a mí. Lo del gozo me lo enseñó un día, que yo estaba orando por algo que yo me sentía sola y echaba de menos una persona. Y oraba por esa persona para que Dios le diera, para que pudiera venir a estar conmigo. Y oraba, y mientras regaba, incluso me había ido a un lado a hacer un retiro con una pastora amiga y habíamos estado orando y yo seguía con esa cosa que por favor, que necesito que esté esa persona cerca mío, Señor, echo tanto de menos. Y estoy regando y el Señor me dice, mira cómo estás orando. Y yo le dije, ¿cómo? No hay fe. Pero si creo en tu palabra, estoy diciéndola. La fe tiene gozo, me dijo. Y me llevó a recordar esta escritura, que yo la había visto y la había leído muchas veces y estudiado. El gozo con pastores. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás orando por lo que está pasando en tu país? ¿Cómo estás orando por las situaciones que hay? ¡Ay, qué terrible! No, con gozo. ¿Por qué? Porque Él va a seguir diciéndote por qué tienes que orar con gozo. Y vamos a ver el versículo que sigue. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vuestra comunión en el Evangelio, unidad del Espíritu, no hablando mal, ni permitir que nadie te hable mal, te meta veneno en la cabeza con lo que está haciendo el Dios con tu familia, con lo que está haciendo el Señor con tu vida, con lo que está haciendo el Señor con la iglesia donde tú te estás congregando, con gozo. ¿Por qué? Porque hay comunión, porque tú sabes que ellos, igual que tú, aman al Señor, igual que tú, están siendo ellos en un lugar contigo, buscando a Dios. Y si ellos reciben algo, tú te gozas con ellos. Y si tú recibes algo, ellos se gozan contigo, porque no eres una iglesia carnal, eres una iglesia espiritual, eres una iglesia del Espíritu, no eres una iglesia que está mirando cosas y comparándote y haciendo tonteras. Aquí, ¿qué dice el Señor en el siguiente versículo? El 6. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en vosotros la buena obra. A mí me gusta como dice en inglés, en la palabra en inglés. Yo se las voy a leer acá de esta Biblia que traduce al inglés desde el griego. Y dice así: y yo estoy convencido y seguro de esta cosa, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, en ti, por el cual estoy orando, la continuará hasta el día de Jesucristo, justo hasta el tiempo de su regreso, desarrollándola, esa obra buena en ti y perfeccionándola hasta traerla a su total plenitud. Esa palabra está diciendo que el que está haciendo esa obra a la cual fuiste creado tú, recreado por Cristo Jesús,
para buenas obras, dice en Efesios 2:10. Amén. Tú fuiste recreado en Cristo Jesús. Él te puso en el ungido con una unción para llevar a cabo la oración que tienes que hacer en este tiempo, sobre todo de encierro, a orar con gozo por tus hermanos, a orar con gozo. ¿Por qué? Por lo que te hicieron, o porque te dejaron solo y se fueron y tú lo echas de menos y dices que venga mi hermano. No, bye bye hermanito, aprendí a decir bye, te dejo que vayas donde tú tienes que ir. Yo por mientras voy a orar por ti, porque tengo algo que me dio el Señor. Me dio algo para hacer. La obra buena que empezó el Señor en mí es que yo puedo orar con el Espíritu Santo la perfecta voluntad del Padre para tu vida y para la mía. Iglesia, orar en el Espíritu es lo más importante en este momento para edificarte en tu santísima fe. Amén. Y lo vamos a ver y vamos a ir ahora Amén. al libro de Judas y al Amén. capítulo único que tiene Judas, los versículos 20 y 21. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Y le toca leer a quien léalo rapidito, por favor, Amén. que los hermanos están Amén. esperando. Gracias, Señor. Vamos, ten Pero atento. vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué es lo que haces cuando tú oras en lengua? Te edificas. ¿Qué quiere decir edificarte? Te avivas. Te empiezas a llenar, a cargar las pilas, hasta que estás lleno de punta a pie, de lado a lado, todo tu hombre interior tomando lugar sobre tu cuerpo, tu espíritu y sobre tu mente y tus pensamientos que te están llevando a lugares donde no tienes que estar. Amén. Te van a llevar a ese lugar para conservarte. ¿En qué? En amor. Porque si tú no te conservas, ¿sabes lo que es una conserva? Es algo que se mantiene adentro y fresquito. Si tú te lo vas a comer, no está corrompido. ¿Qué corrompe tu fe? Cuando la fe no obra por amor. Es una fe corrompida. Y este amor de Dios es un amor que no busca lo suyo, que busca el bien del otro. Si tú vienes a buscar solo tu bien, hay que crecer orando en el Espíritu Santo. Ayúdame a crecer para abundar en tu amor, Señor. Amén. Vamos a ir de vuelta a Marcos 11, al versículo. Tere leyó el 24, Yo leí 25, sí. el 25 leyó. Yo ya leí, lo leí el 25. Ah, ya, leímos el perdonar. Entonces la fe en Dios, la clase de fe de Dios es una fe que obra por amor, ¿no es cierto? Es una fe que perdona siempre, siempre. Yo perdono siempre. ¿Por qué? Eso no quiere decir, hermano, que yo voy a andar abrazada con alguien que me pateó. No, po. Yo tengo que aprender a pedir a Dios. Lo perdono, pero lo dejo contigo, Señor. No voy a estar abrazando un caballo que me va a pegar una patada. No, yo tengo que, de a poquito, orando, haciendo mi parte. Mi parte puedo hacer nomás. Y si la otra parte se va lejos, se la entrego al Señor. Y se la encomiendo al Señor y a su palabra. Nada más. Entonces, hermano, ¿qué es lo que dice Dios aquí? Cuando tú estás viviendo tu vida de fe, esta fe es como dice Gálatas 2:20, Amén. para terminar este capítulo de avivamiento. Gálatas 2:20. ¿A quién le toca? Michelle. Edificados sobre el fundamento de los Gálatas. apóstoles y profetas, siendo la principal. No, Gálatas 2. Gálatas. Ah, perdón, sí. Vamos a leerlo de nuevo, ¿ya?
Pero estamos yendo para allá, Gálatas 2:20. Amén. Ya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿La fe de quién? Dios. Del Hijo de Dios. Él operó por fe en el mundo. Sí. ¿Y a quién te vino a mostrar Jesús? A Dios. Él operó por fe. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos 11:3. Amén, sí. Entendemos ahora. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. La fe de Dios. Dios hizo el mundo. Y está entre el capítulo que habla de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is the substance, la fe es la sustancia de lo que se espera. La evidencia de lo que no se ve, dice en inglés. Esta fe de Dios que tienes tú es la fe que hizo el mundo. Porque Dios, cuando te enseña la fe, te muestra cómo Él creó. Cuando vio, estaba ordenando el mundo para poder venir a poner al hombre en él, Dios dijo, luz, por fe. Todo lo que dijo Dios no estaba. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios veía luz porque Dios es luz. Dios es amor. Dios tenía amor preparado, algo para su hombre que iba a crear a su imagen y semejanza. Y Dios, que es luz, llamó inmediatamente lo que faltaba en este mundo. El mundo estaba en tinieblas. Lo que Él estaba aquí ordenando en la tierra, tinieblas, estaba trayendo luz. La fe de Dios se habla ahí. La mamá de Timoteo y la abuelita tenían esta fe no fingida. Pablo le está diciendo a Timoteo ahí en 2 de Timoteo 1:5 que esa fe que él estaba convencido, que esa fe que tenía su madre y su abuela estaban en Timoteo también. Aparentemente Pablo no había visto mucho de esto, pero él estaba convencido de una cosa, porque veía a Timoteo como joven haciendo cosas porque tenía temor de las que los rechazaban. Y Pablo le está hablando a Timoteo aquí de la necesidad que él tenía de avivar esta fe que él tenía en él, porque él sabía, tenía la clase de fe de Dios viviendo en él como creyente, la misma clase de fe por la cual Jesús operó cuando Dios lo envió a la tierra, su Padre. La misma clase de fe de Jesús operaba también en cada creyente, porque tienen el Espíritu de Cristo en ellos, el Espíritu Santo, tienen a Jesús en su corazón. Timoteo permitió que esa fe se avivara en él. Si Timoteo le permitía, le uniría a él, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, a hacer lo que él no podía hacer. Lo que el apóstol estaba animando a Timoteo a hacer era avivar el don de esa fe que él tenía presente en él. Cuando tú le crees a la palabra de Dios, tú empiezas a encender dentro de ti esa luz, ese fuego que puede ayudarte a ti a tener lo que jamás tú podrías hacer sin ella. Cuando tú estás operando en fe, haces las cosas que no puedes hacer tú solo. La fe está en ti para hacer eso. Amén. Vamos a llegar hasta aquí hoy día. Que sean bendecidos y nos vemos la próxima vez para seguir hablando de fe. Gracias.